Hola compis, soy Cañite62 y esto es... Memorias de un friki. Hoy se da un hecho interesante. Resulta que hoy, aquí donde yo estoy, todavía es 2015. Pero ahí, donde estáis vosotros, de donde estáis mirando, ya es 2016. Estamos viajando en el tiempo. Claro, eso pasa cada semana, pero no tiene la misma gracia que esta semana, porque claro, hay un cambio de año por en medio y tiene mucha más gracia. Por eso he decidido que en este episodio 12 me voy a saltar la rutina que estaba siguiendo de ir explicando historias y tal, y vamos a hablar de viajes en el tiempo. Así que... mucho mejor. Bueno, pues sí, viajes en el tiempo. Se ha escrito mucho, se han hecho muchísimas películas y se siguen haciendo que reflejan, que hablan de viajes en el tiempo. Los relatos y películas de viajes en el tiempo siempre han tenido una cosa, que es el efecto que produce ese viaje en el tiempo sobre el futuro o el pasado. Algunos simplemente no producen nada y otros producen lo que se llama paradojas temporales. Cada una de los relatos y de las maneras de contar los viajes en el tiempo que os voy a explicar tiene su manera de tratar este tema y su paradoja. Evidentemente no pretendo hablar exhaustivamente de todas, porque me podría tirar aquí episodios y episodios y episodios hablando de ellas. Así que voy a hablar de lo que considero la esencia, para mí, de viajes en el tiempo, en lo que casi todo lo demás que se ha hecho se ha basado o ha bebido de esas fuentes. La cosa empieza en la literatura. Allá por 1895, el señor H. G. Wells, precursor de la literatura de ciencia ficción, uno de los precursores de la literatura de ciencia ficción, escribió La máquina del tiempo. La máquina del tiempo, un científico construía un aparato que le permitía moverse en el tiempo, viajaba al futuro para ver en qué quedaba la humanidad, y viajaba muy al futuro. Total, para ver que contra todo lo que él se esperaba, la humanidad no seguía progresando, sino que caía en decadencia. En el caso de esta novela no se produce paradoja, porque lo único que pasa, o sea, el personaje que viaja en el tiempo, como viaja hacia el futuro, no tiene ningún efecto. Cuando viaja hacia el pasado, cuando vuelve al pasado, sí, lo único que pasa es que le toman por loco cuando cuenta su historia, porque nadie se cree que haya realmente viajado en el tiempo. Así que es lo que yo llamaría un mero espectador, que luego se convierte, en un principio es un espectador y luego se convierte en un residente, cuando definitivamente coge la máquina del tiempo y viaja al futuro para vivir allí. De la novela se han hecho muchas cosas, pero hay una película clásica, El tiempo en sus manos, de 1960, dirigida por George Pal, que es una aproximación relativamente correcta a lo que es la obra original. Ya os hablé, cuando hablé de la televisión, de la serie El túnel del tiempo, que es la primera serie que yo recuerdo en la que se viajara en el tiempo. De esta serie, como prácticamente no me acuerdo de nada y no he tenido oportunidad de refrescarla, porque a pesar de que se ha editado en DVD, yo no la tengo, no os puedo decir qué paradojas se producen o más o menos en qué está enfocada. Simplemente la menciono porque es una serie de 1966 y es precursora de muchas series posteriores. Aunque ya antes había nacido Doctor Who. Doctor Who se empezó a emitir en 1963 y en su primera etapa duró hasta 1989. Toda la serie de Doctor Who gira a través de viajes en el tiempo. En su TARDIS, en su cabina telefónica, va viajando arriba y abajo en el tiempo y traza unas reglas que luego, cuando le apetece, se las salta, porque lo que prima en la serie de Doctor Who es la aventura. Es lo que ha primado siempre. Entonces, las normas que ponen, pues ahora las ponen, ahora las quitan, ahora encuentran un resquicio para saltarlas. Teóricamente, él no puede hacer nada que altere el tiempo y luego permanentemente lo está haciendo. En su primera etapa hubo 8 doctores. Bueno, en realidad no, en realidad solo hay un doctor. Lo que pasa es que el doctor se va regenerando cada cierto tiempo y que con esto hacen que entre un actor nuevo. Técnicamente, en realidad, solo hubo 7 doctores en la serie, porque el 8º doctor solo apareció en una película que se hizo para el cine y en un especial que es el día de Day of the Doctor, que se hizo para celebrar su aniversario, su 50 aniversario,
hace 2 años. De la primera etapa del Doctor Who yo no he visto prácticamente nada. Aquí a España llegó a través de TV3 con la llegada del cuarto Doctor, que interpretado por Tom Baker. Cuando la vi, la verdad es que a mí me pareció un poquito cutre. Y vi un par de episodios y no me enganchó y la dejé correr. No volví a pensar en ella hasta que en 2005 la volvieron a empezar a emitir con el noveno Doctor. Sí que me enteré que la estaban dando, pero tampoco le presté demasiada atención. En su momento no me había enganchado y no le hice mucho caso. Pero, entre otros muchos amigos que la veían, estaba mi amiga Raquel, que me insistió mucho en que era una serie muy divertida, que ya se lo pasaba muy bien, ella se enganchó muchísimo. Y bueno, como casi todas las series que me ha recomendado, no, casi todas no, como todas las series que me ha recomendado Raquel siempre me han gustado mucho, pues al final le hice caso y empecé a verla. Y la verdad es que es cierto, es una serie muy divertida, inspirada, eso, todo en viajes en el tiempo. No podemos hablar de que tenga paradojas, porque como se va saltando las normas, pues las paradojas que se producen unas veces, otras veces no se producen y va tirando para adelante. Ahora van por el 12º Doctor y esto no tiene pinta de acabar, esto tiene pinta de que va a durar mucho. Es una de las, si no es la serie más antigua de televisión, es una de las más antiguas. De aquí saltamos al cómic. En 1981, Chris Claremont y John Byrne realizaron para X-Men uno de los mejores arcos argumentales que se han hecho, Días del Futuro Pasado, en el que la última película de X-Men está inspirada, pero que desde luego tiene muchísima más gracia en el cómic que en la película. Tiene mucho más fondo. En esta historia, un futuro apocalíptico en el que los centinelas, unos robots gigantes cazamutantes, han conquistado la Tierra y se han dedicado a exterminar no solo a los mutantes, sino a prácticamente todos los superhéroes que han intentado luchar contra ellos. Quedan unos pocos mutantes en campos de concentración que llevan unos collares que les inhiben de sus poderes. Un grupo de ellos consiguen escaparse y romper los inhibidores que les inhiben sus poderes. Y envían la mente, en este caso solo la mente, de una de los miembros a su cuerpo más joven. La mente de Kitty Pryde viaja a la Kitty Pryde joven, que es una quinceañera que acaba de unirse al grupo. Posteriormente va gente arriba y abajo en el tiempo como si fuera... Viaja Kitty Pryde, luego viaja Rachel, la hija de Scott Summer y Jean Grey. Viaja Nimrod, un robot que manda a los centinelas a impedir que pase todo esto. Aquí se abre otra de las maneras de tratar el tema de las paradojas. En un principio, Kitty Pryde viaja para hacer que se evite una cosa que tiene que hacer, o sea, que producirá el efecto de que se cree un acta que haga que se activen los centinelas y que se inicie la casa de mutantes, que es la muerte de un senador de los Estados Unidos. Entonces, el grupo consigue evitarlo, sin embargo, no consiguen evitar que el acta salga adelante. Pero cuando posteriormente Rachel viaja al pasado, también, pero ella sí viaja físicamente, se encuentra con que este pasado es distinto del pasado del que ella viene. Ella en ese pasado no existe, lo cual da a entender que en el momento en que se produce esa alteración del tiempo, ese eliminar el punto crítico que producía ese futuro, no es que ese futuro cambie, sino que se crea una realidad alternativa, una realidad paralela, que sigue desarrollándose mientras la otra sigue por su camino. Si os fijáis, este argumento se parece mucho a la otra gran saga de viajes en el tiempo, que es Terminator. La primera película de Terminator, dirigida por James Cameron, llega en 1984. Y se basa más o menos en lo mismo. O sea, hay un futuro apocalíptico donde las máquinas han tomado el control y están exterminando a la humanidad. Y desde el futuro envían a alguien al pasado para evitar que un robot que han mandado las máquinas al pasado mate a la madre del que será el líder de la rebelión contra las máquinas en el futuro. Un poco liado, ¿verdad? Lo mejor que podéis hacer es ver las películas y así os desliaréis de golpe, o os liaréis más, quién sabe. Porque no solo está Terminator 1, está Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, Terminator Salvation, y por si no tenéis bastante lío en la cabeza ya con toda la que lía entonces llega Terminator Genesis y te cambia toda esa realidad que te han estado presentando las demás películas. Al inicio de esta saga, de la saga de Terminator, el tema de la paradoja temporal lo tenían bastante controlado, porque se podía decir que el futuro estaba escrito. Las cosas se hacían porque si no se hacían así, lo siguiente no sucedería. Entonces cada paso que se daba ya estaba determinado en el futuro y no alteraba nada. Sin embargo, de repente en Terminator Genesis deciden hacer un reboot de todo y cambiar todo esto. Y todo eso que había pasado ya no pasa y pasa de otra manera. O sea, ya
esa inmovilidad que había, ese destino ya escrito, que es otra de las maneras de tratar la paradoja, simplemente nada de lo que haces va a influir, o sea, las cosas se hacen porque se tienen que hacer. Quien manda al pasado a salvar a Sarah Connors es el propio hijo de Sarah Connors, sabiendo que el que va será su padre y que si no va él no existirá, con lo cual todo su futuro está ya determinado. Si no hace eso, no pasará lo otro. O sea, sí que los Terminators van mandando gente al pasado para intentar evitar esto, pero no se sabe exactamente si podrían llegar a conseguirlo. Sin embargo, es eso que os contaba. En Terminator Genesis todo esto cambia. Y en 1985 llegó la otra gran saga de viajes en el tiempo, Regreso al futuro, dirigida por Robert Zemeckis. Esta también tiene 3 partes. En la primera parte viajan al pasado, en la segunda parte viajan al futuro y en la tercera parte viajan todavía más al pasado. Hace poco se celebró que había sido el día en el que en la segunda película se viajaban al futuro, el día exacto en el que llegaban al futuro. En esta película un científico inventa una máquina del tiempo que va metida en un coche, que es un DeLorean, porque como dice él, puesto a hacer las cosas, vamos a hacerlas a lo grande. Entonces se alimenta por un mecanismo que necesita energía nuclear y bueno, se produce ahí todo un follón para conseguir que pueda viajar la máquina hacia el pasado. Y en el pasado se encuentra una de las paradojas temporales, que es que el protagonista conoce a sus padres cuando son adolescentes, siendo él también un adolescente, antes de que ellos hayan empezado a salir y hayan podido ni siquiera concebirlo. Aquí durante esta saga se producen 2 cosas distintas. Por un lado, se ve como cuando la intervención del protagonista altera lo que tendría que ser el futuro, en perjuicio suyo, se altera de manera que sus padres no se lleguen a conocer, él directamente se encuentra con que puede desaparecer en el pasado y que esto nunca haya llegado a pasar. Y ahí entramos en la típica paradoja. Si desaparece, entonces no habría bajado, con lo cual no lo habría impedido, con lo cual sí que habría... Ya me entendéis. Las paradojas temporales es lo que tienen. Y luego se encuentran con otra cosa, que es el efecto mariposa. Que es que un pequeño cambio en el pasado produce un gran cambio en el futuro. Esto se ve en la segunda parte. Porque durante la segunda parte hace una cosa que altera mucho el futuro. Y lo altera varias veces distintas. Sin embargo, cuando hace algo, o sea, sin darse cuenta, produce un cambio que lo que produce es un efecto positivo para él en el futuro, con lo cual su existencia no peligra. Y sin embargo, altera la realidad. Cuando vuelve a su presente ya no es como era antes. Todavía rizan más el rizo con la segunda parte, donde al viajar al futuro vuelve al pasado y hace algo que altera completamente el futuro para mal suyo. Y tiene que volver a viajar al pasado para poder volver a colocar las cosas más o menos como tendrían que ser. Esto es una clásica paradoja de efecto mariposa, de las cuales también se han hecho, incluso hay una película que lleva ese nombre, o por ejemplo una gran mierda que se llama El sonido del trueno, que se basa en esto, pero se basa en esto hasta límites. Por hoy nada más. Ya sabéis lo de siempre, aquí os lo dejo, y la semana que viene volveremos a la rutina habitual de un episodio que trate de alguna de las cosas que me han hecho friki de mi infancia. Desde el 2015, que os vaya bien en el 2016. ¡Adiós! I don't want to go.